El día de hoy vamos a ver un repaso sobre todo lo que hemos visto a lo largo del periodo de las expresiones algebraicas. Para este caso vamos a anotar todas las cosas importantes en el cuaderno como si estuviéramos en una clase presencial. Entonces, como primera medida que tenemos que anotar, la fecha, hoy es 24 de marzo del 2020, y el propósito de la clase. El propósito de la clase, como lo dije con anterioridad, es reforzar los conceptos sobre expresiones algebraicas. Entonces, como primera medida vamos a ver qué es una expresión algebraica. Se llama expresión algebraica a la escritura de números y letras combinados entre sí mediante una o varias operaciones. ¿Listos? Para este caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar un color para poder identificar cada uno de los términos importantes en esta oración. En este caso sería números, ¿verdad? Nos dice que se llama expresión algebraica la escritura de números. Vamos en este caso a tomarlos todos los números en color rojo. Y letras en color azul combinadas entre sí mediante una o varias operaciones matemáticas. ¿Listos? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 4y por 3a, ¿verdad? ¿Cumple con la condición de que es una expresión algebraica? Sí, porque es la escritura de números y letras combinadas, en este caso 4y por 3a, nos dice que está separada por una o varias operaciones algebraicas, ¿cierto? Las operaciones algebraicas básicas son suma, resta, multiplicación y división. Que no se nos olvide que en este caso ya no vamos a usar la X como el signo de multiplicación, ¿verdad? Para este caso vamos a usar el signo de multiplicación a través de un punto. Ya en álgebra no vamos a usar la X como un signo de multiplicación, sino como una letra. ¿Listos? El signo de multiplicación lo vamos a usar a través de un punto como lo vemos acá. Entonces, como dije, esto cumple con una expresión algebraica, sí, tiene una parte numérica que es 4 y 3, ¿verdad? Una parte literal o de letras, que es Y y A, que están separados por una o varias operaciones matemáticas. En este caso están separados por la operación de multiplicación. O sea que esta fórmula o esta expresión sí cumple con, con, eh, con el significado de una expresión algebraica. ¿Listos? Acá en este otro caso también cumple, tenemos una parte numérica, ¿verdad? Que es 2 y 5. Este 5 es una potencia, ya lo veremos más adelante. Tiene una parte literal, que es X, Y y Z, y están separados por un signo de una operación matemática, que en este caso es más, ¿verdad? Eso es una expresión algebraica, ¿listos? Ahora vamos a ver qué es un término algebraico. Un término algebraico es una expresión algebraica que consta de números y letras no separadas entre sí por el signo más o menos. Ojo con ese último párrafo. No separadas entre sí por el signo más o menos. ¿Listos? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Aquí vamos a usar igual. Acuérdense que los números los estamos manejando en rojo, en los literales en azul, y acá resalté muy claramente que no están separados. Quiere decir que los que están en una sola posición. Entonces vamos a ver a través de este ejemplo cuáles son los términos algebraicos o cuántos términos algebraicos hay en este ejemplo, en este que tenemos acá, ¿verdad? El ejemplo es 2x a la cuarta potencia menos 3x más 5. ¿Eso es una expresión? Sí, señores. Es una expresión, ¿por qué? Porque tiene parte numérica, parte literal, ¿verdad? Y están separadas por una o más operaciones matemáticas, que en este caso son dos, la suma y la resta. Vamos a ver cuántos términos algebraicos tiene esta expresión algebraica. Entonces, esta expresión algebraica tiene un término algebraico, ¿cierto? Porque dice ¿qué? Perdón, que es una expresión algebraica que consta de números y letras no separados entre sí por operaciones matemáticas de suma y resta. O sea que esto es, tenemos acá una expresión algebraica. Tiene su parte numérica, tiene su parte literal y no está separado por operaciones de suma y resta, ¿verdad? Acá como hay una resta, ya hasta aquí deja de ser un término algebraico. ¿Listos? Quiere decir que después de la resta tenemos otro término algebraico. Tiene su parte numérica, tiene su parte literal y hasta ahí va porque
dice que no puede estar separado por signos de suma y resta. Acá hay un signo de suma, quiere decir que el último es un término algebraico, ¿verdad? Quiere decir que esta expresión algebraica como tal, en total, tiene tres términos algebraicos. 2x elevado a la cuarta potencia es el primer término algebraico, 3x es el segundo término algebraico y 5 es el tercer término algebraico. ¿Listos? Acá lo tenemos. Entonces el primer término es 2x elevado a la cuarta potencia, el segundo término es 3x y el tercer término es 5, ¿verdad? Ahora vamos a ver la clasificación de los términos algebraicos. Todo término algebraico consta de un coeficiente que es la parte numérica. ¿Listos? Tiene una parte literal que se compone de letras, puede ser cualquier letra, incluida la X. Vuelvo y recuerdo, la X en álgebra ya no se usa para multiplicar, sino se usa como una parte literal. Para multiplicar usamos el punto, ¿listos? Y como último, que consta un término algebraico, consta de un exponente de la letra, o en este caso una potencia. Para la potencia voy a tomar el color verde, ¿listos? Entonces, en estos tres términos algebraicos tenemos una parte literal, que es 2. Para el primer término algebraico estoy hablando. Una parte numérica, perdón, que es 2. Una parte literal, que es 4, ¿verdad? Y un exponente, que es 4. ¿Listos? Para este segundo término algebraico tenemos una parte numérica que es 3, una parte literal que es x, y cuando x o cualquier tipo de letra no está acompañado de una exponente o de una potencia, como en este caso que está acompañado por 4, en este caso el exponente es igual a 1, ¿listos? En este caso el exponente es igual a 1. Para este caso el 5 es un término algebraico, sí, pero entonces no posee, perdón, ni parte literal, ¿verdad? Ni exponente. Ya lo vamos a ver en un cuadro más adelante. Acá tenemos. Entonces, el coeficiente del primer término algebraico es 2, ¿cierto? Es este. La parte literal es x, ¿cierto? Y el exponente es 4. Eso es la primera clasificación del primer término algebraico. Vamos con el segundo término algebraico. El coeficiente, perdón, es 3. La parte literal es x. Y como les dije, el exponente es 1. Cuando no aparece ningún número aquí a la derecha del literal, el exponente siempre va a ser 1. Para el último término algebraico tenemos que el coeficiente es 5, parte literal no posee, ¿verdad? Como podemos ver, y por lo tanto exponente tampoco posee. ¿Listos? Ahora vamos a ver la clasificación de las de expresiones algebraicas. Tenemos dos clasificaciones generales, son los monomios, que constan de un solo término. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un solo término con su parte numérica, su parte literal y su exponente, y no están separados por signos de suma y resta. En este caso, esto es un monomio porque por ningún lado vemos signos de suma y resta, ¿listos? La otra clasificación a nivel general son los polinomios, que consta de más de un término. Y entre ellos tenemos el binomio, que consta de dos términos algebraicos, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. Un término antes del más, que consta de parte numérica, de parte literal, ¿verdad? Y de exponente, y un segundo término después del signo más, que es su parte literal, y su parte numérica, perdón, y su parte literal. Tenemos dos términos algebraicos acá, uno, ¿verdad? Y dos. Eso es un binomio. Un trinomio, como su nombre lo indica, es una expresión algebraica que consta de tres términos. ¿Listos? Tenemos acá un primer término, acá después del más un segundo término y después del otro más un tercer término, o sea que son trinomios. Cuando son cuatro o más, lo llamamos polinomios. ¿Listos? Entonces recuerden que un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, un binomio de dos términos y un trinomio de tres términos. ¿Listos? Vamos ahora a ver el grado absoluto de un polinomio. Entonces, se llama grado absoluto de un polinomio a la mayor de las sumas de los exponentes de las partes literales
de los términos, o sea, de cada término de un polinomio. ¿Listos? Vamos a ver un ejemplo. El grado absoluto es la suma de cada término, o sea, todo lo que está unido antes y después de un signo más o un menos. Quiere decir que vamos a sumar los exponentes de este término, vamos a sumar los exponentes de este término y vamos a sumar los exponentes de este término. Hay que sumar término por término. Entonces, para el primer término, para el segundo término y para el tercer término vamos a hallar los grados absolutos. ¿Listos? Y sumamos los exponentes. Los exponentes del primer término son 5 y 4 como vemos en color verde. ¿Listos? 5 y 4. ¿Listos? Los exponentes del segundo término son 4 y recuerden que cuando no hay nada en la parte derecha de un literal quiere decir que su exponente es 1, o sea que vamos a sumar 4 y 1. Y para el último término, perdón, como no hay exponente en su parte derecha, superior derecha, damos por sentado que es 1. ¿Listos? Sumamos esos exponentes y para el primer término tenemos una suma de 9, para el segundo una suma de 5, perdón, acá me equivoqué, y para el tercer término una suma de 1. ¿Listos? Y vamos a hallar los grados absolutos de cada término, que es la suma de los exponentes. Entonces tenemos que para el primer término, a elevado a la quinta y b elevado a la cuarta, su grado absoluto es de noveno grado. ¿Listos? Para el segundo término, que es 2a elevado a la cuarta por b, su grado absoluto es de quinto grado. ¿Sí? Como lo vemos acá, es de quinto grado. Fue la suma de sus exponentes, ¿cierto? Y para el tercer término, que es 5 por a, su grado absoluto es de primer grado. ¿Listos? ¿Por qué? Porque el exponente de un literal que no tiene acompañamiento en su parte superior derecha es 1. ¿Listos? Eso es el grado absoluto de un polinomio. Tenemos que hallar el grado absoluto término por término. ¿Listos? Y el mayor de esos números es el grado absoluto del polinomio como tal. ¿Listos? En este caso es un binomio. Y tenemos que no, mentiras, es un trinomio, perdón. Tenemos que el grado absoluto del polinomio a la quinta, b a la cuarta, menos 2a a la cuarta b más 5 por a, perdón que acá me equivoqué, es de noveno grado, que es el mayor de los números que hallamos en los exponentes, que en este caso fue 9. ¿Listos? Ese es el grado absoluto de este trinomio. Es el mayor de los exponentes. ¿Listos? Ahora vamos a hallar el grado relativo. El grado relativo de un polinomio en relación con una letra es el mayor exponente con relación a esa letra dentro de un polinomio. Voy a explicarlo. Voy a tomar el mismo ejemplo. Para este ejemplo vamos a mirar cuál de las A's tiene mayor exponente y cuál de las B's tiene mayor exponente. Si hubieran C's, pues hacemos lo mismo. Si hubieran D's, hacemos lo mismo y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces vemos que el grado relativo es de quinto grado relativo con la letra A, ¿verdad? Porque es el mayor de los exponentes que hay. Y para B vemos que el mayor de los grados que hay es 4, o sea que es de cuarto grado relativo con la letra B. ¿Listos? No se les olvide esto, en el grado relativo es el mayor de los exponentes que hay en su parte literal, en todo el polinomio. En este caso es un trinomio, entonces miramos. ¿Cuál de las A's tiene mayor exponente? Que en este caso es la primera, ¿listos? O sea que es de quinto grado relativo con respecto a la letra A y de cuarto grado relativo, que es el mayor dentro de todas las B's con respecto a B. ¿Listos? Ahora, el último tema que tratamos, que es el más importante, es el valor numérico de las expresiones algebraicas. Para este caso, el valor numérico de las expresiones algebraicas se obtiene al reemplazar la parte literal, ojo con eso, por números reales dados y efectuar las operaciones indicadas. ¿Qué quiere decir? Se le van a dar unos valores aleatorios a, a las letras o a la parte literal en la que consta el polinomio y se van a reemplazar esas letras con los números que se den. ¿Listos? Vamos a usar como ejemplo el ejemplo que hemos usado a lo largo del video.
¿Listos? Entonces lo vamos a traer aquí a esta parte superior y vamos a decir que A va a ser igual a 2 y B va a ser igual a 3. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a reemplazar todas las A's y todas las B's con los valores que acompañan la igualdad, que en este caso es A igual a 2 y B igual a 3. Entonces vamos a empezar. Como se dieron cuenta, aquí reemplacé A por 2, ¿verdad? Aquí reemplacé B por 3, que es lo que nos dice la condición. En este caso, bajé el 2, ¿cierto? Y reemplacé A, que es igual a 2, reemplacé B. Ojo con los exponentes, siempre se tienen que colocar. B es igual a 3, ¿cierto? Más 5 y 5 está multiplicando por A y A es igual a 2, entonces lo reemplazo. ¿Listos? Ya lo reemplacé y empiezo a efectuar todas las operaciones que están dentro del paréntesis. ¿Listos? Recuerden que siempre se desarrolla lo que está dentro del paréntesis y después empiezan a despejar las demás operaciones. Entonces empiezo. 2 elevado a la quinta potencia. Estos son casos de potenciación. ¿Qué quiere decir? Que multiplico el número de la cantidad de veces que me indique el exponente. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Lo multiplicamos 5 veces, ¿verdad? En este caso lo multiplicamos 3 veces, que es 3 por 3, 9, perdón, 4 veces. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. ¿Listos? En este caso bajamos el menos, bajamos el 2, todavía no lo podemos efectuar porque hay un paréntesis después y resolvemos esta potencia. Tenemos esta potencia que es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Ya despejamos la potencia acá. ¿Listos? Bajamos el 3 normal y después del más podemos resolver, sí, porque es una multiplicación sencilla. 5 por 2, 10. Seguimos. Ahora podemos resolver estos dos paréntesis. 32 por 81 nos da 2592. Bajamos el menos, acá lo bajamos. Y multiplicamos toda esta operación. 2 por 16 por 3 y 2 por 16 por 3 nos da 96. Bajamos el signo positivo y el 10. ¿Listos? Y al efectuar esta operación básica de matemáticas nos da 2506. Ese es el valor numérico para este trinomio. ¿Listos? En caso de que de pronto el concepto de potenciación esté un poco eh, se nos haya olvidado, en los videos que se grabaron para grado séptimo, son todos los videos que están en YouTube, ahí está el video de potenciación por si quieren retomarlo para mirar un concepto de potenciación más claro. ¿Listos? También de radicación. Hay que tener muy en cuenta aquí lo que es la potenciación y la radicación de números enteros. Como actividad voy a dejar un taller en formato Word en donde se tienen que realizar 5 ejercicios propuestos elaborados por el profesor. ¿Listos? ¿Qué se tiene que hallar allá? Se tiene que hallar los términos algebraicos, su clasificación en cuanto a coeficiente, parte literal y exponente. Se tiene que hallar el grado absoluto de cada polinomio, el grado relativo de cada polinomio. ¿Listos? Se tiene que hallar el valor numérico y no es más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.